Alicor es probablemente una de las empresas más grandes y más conocidas en el Perú. De hecho, es una de las empresas que más se benefició durante la pandemia, teniendo un crecimiento hasta de 20% por 2 años consecutivos. Sin embargo, el precio ha ido cayendo a lo largo de estos años. En este video me tomo el tiempo de hacer un análisis de flujo de caja descontado y vamos a dar un poco de cómo llegué al valor intrínseco, cómo creo que el precio se ha reflejado por más que ha demostrado tener un crecimiento alto y por qué creo realmente que es una empresa subvaluada y que puede probablemente despegar. Quédate a ver este video, este es Value Academy Perú, comencemos. Muy bien, antes de empezar, como siempre, vamos a hacer un pequeño análisis financiero para poder posteriormente explicar el resultado del valor intrínseco que he podido hallar. Muy bien, algunas cosas interesantes de Alicor es, como mencioné en el inicio, crecimientos doble dígito de 20% por casi 5 años, salvo la pandemia, que de hecho creo que eso fue algo bueno. El 2020, si bien es cierto no creció bastante, los 2 siguientes años explotó en ventas. ¿Cómo es el negocio de Alicor? Bueno, vemos un margen bruto que en sí es bajo y ha ido cayendo por la estructura de costos que tiene Alicor y la dificultad que ha sido de mantener eficiencias por los costos en los commodities, de los cuales afectan directamente sus productos principales. El margen operativo hace algunos años estaba sobre 9%, casi 10%, y después en 2020 este margen ha caído bastante. Y esto viene arrastrado también por la caída del margen bruto. Cosas muy buenas de Alicor es que aún así tiene bastante liquidez. El ciclo de conversión de efectivo es muy bueno, de hecho es bajísimo, propio del negocio en el que está. Su periodo promedio de pago es bastante alto comparado con el periodo promedio de cobro. Algo que quizás no me gusta mucho es la deuda. Año tras año esta deuda va incrementándose bastante, producto también del crecimiento que ha tenido. Creo que también se refleja en eso de ahí. Y en general creo que es una buena empresa, sobre todo sorprende el crecimiento, tiene un buen ROE, un retorno de los activos también interesante. El ROIC sobre todo es más, creo que ahí está un poco la diferencia. El ROIC sí fue mayor en 2022 y más adelante voy a mostrarles cuánto fue el WACC, porque el ROIC debería ser mucho más que el WACC de las empresas. Entonces, en general, sí es una buena empresa. Has podido, lo que también pudo resaltar es la estrategia de precios que ha tenido para poder sostener estas ventas y no afectar tanto su margen. Sí ha caído, pero yo creo que lo ha hecho bien. Ok, entonces la guía por la cual lo vamos a guiar para el DCF de Alicor. Lo he tomado de la conferencia de prensa de resultados de Alicor, y este es el guidance, los resultados esperados para el 2023. Entonces esto es crítico realmente para proyectar el DCF. Un crecimiento en ventas y ya no de doble dígito. Por primera vez mencionan que va a ser un dígito, probablemente 5%. Es una EBITDA estable, que eso es bueno, pero relativamente mayor al 2022. ¿Okay? No, con eso ya están diciendo que no va a ser un crecimiento explosivo, es un crecimiento más de mantener. Parece que este año lo van a tener un poco más complicado. Un CAPEX, como menciona en pantalla, pero eso no le hacemos mucho caso. Y el apalancamiento de 2.4 veces la deuda neta, el EBITDA. Y esto es para el valor, para el valor de la empresa proyectada. Al final les voy a mencionar sobre esto. Entonces voy a tomar como referencia esto es clave. Y bien, algunas cosas de Alicor, como ya estaba mencionando, esta es la estructura de costos de Alicor, este es clave en realidad. Trigo, aceites de soja son commodities, y estos representan casi el 50% o más de la mitad de la estructura de costos de Alicor. Entonces el reto está ahí, ¿podrá Alicor seguir creciendo a doble dígito más allá de 2023? ¿Podrá sostener esta estructura de costos? Revisar los estados financieros, tiene muy buenas coberturas, o sea, usa los derivados demasiado bien. Y bueno, igual está el reto de poder mantener los siguientes años. Acá explica un poco más sobre el crecimiento de las ventas, y lo explica cuál ha sido la razón. Algo interesante es que ha crecido en portafolio. Eso ha sido clave para que Alicor pueda seguir creciendo bastante. Y muestra el KGR de Alicor los siguientes años.
Luego también explica que el crecimiento ha sido también en ayuda por la inflación. Ojo, supieron manejar bien los precios para no perjudicarse mucho con la subida de los costos. Y levemente menciono que tiene 4 negocios grandes: el consumo masivo, el B2B, Aquafeed y Molienda. Entonces lo más importante va a ser el consumo masivo con el B2B, y ahí está la clave del negocio de Alicor. Ahora sí, pasemos al DCF de lleno, vamos a explicarlo rápido. Crecimiento en ventas. ¿Cómo llegué a este número? Como les mencioné, Alicor menciona que crecerá a un dígito, que es entre la mitad del rango de 0 a 10, o sea 5%, y a partir de ahí he tenido que hacer regresión lineal, de hecho, para ser un poco más realista, un poquito tirando por lo pesimista, que es bueno a la hora de proyectar. La dificultad y la clave y la gran pregunta va a ser: ¿podrás sostener doble dígito Alicor como lo hizo antes? Entonces este realmente es el criterio de cada uno, y van a ver cómo cambia el valor del precio si es que proyectan bien estas ventas. A partir del 2028-2032 lo que he hecho es un crecimiento de largo plazo, porque mientras más años pasen, mientras más lejano el año de proyección, es mucho más difícil proyectar, y lo que se hace aquí es simplemente estimar promedios. Y bueno, Alicor es una empresa que tanto más puede crecer, es la gran pregunta. ¿Seguirá comprando otras empresas? El sector en el que se mueve realmente no es un sector de innovación, en tendencia, por lo tanto es difícil creer que podría sostener crecimiento de doble dígito a largo plazo. Eventualmente esto tiene que quedarse flat y tiene un crecimiento cercano al PBI, por eso es que le puse 3%, y eso no sería pesimista. Muy bien, el EBIT también he tenido que hacer proyectar el siguiente año. Como le mencioné, el EBITDA, que sería el EBIT más la depreciación. Acá es un juego que yo intento proyectar y me sale un EBIT de aproximadamente 7,5% con una depreciación de 1,6%. Esta es básicamente mi interpretación, mis supuestos, y a partir de ahí he usado promedios, 7,7% en promedio, y al resto apuntando a la eficiencia. Una vez que Alicor deja de crecer a grandes ritmos y la industria empieza a caer en declive, o mejor dicho, a consolidarse masivamente, entonces las eficiencias mejoran, porque ya no se va a invertir tanto en crecimiento, quizás no en portafolio, quizás no en hacer más conocida la marca, la que ya lo es, y lo que van a buscar es reducir costos, y por eso la eficiencia mejoraría. Bien, con eso sería el EBIT como muestro en pantalla, llegando a un EBIT de casi 2.000 millones al 2032. He proyectado 10 años, por cierto, lo he acercado un poco más para que se pueda ver. Impuestos sí es interesante, promedio de los últimos 5 años aproximadamente, que es de 31,6% o 32% redondeado, y esto me da como resultado lo siguiente, y con eso ya puedo tener el NOPAT, que es simplemente la resta entre el EBIT y los impuestos, proyectando un OPA de 1.300 millones a 2032. A partir de ahí es depreciación. Como porcentaje de las ventas, en este caso ha sido mucho más simple que las mineras. Esto más sencillo porque es más predecible, tengo bastante información, y en promedio sí es 2,2, y este es el que yo he usado para proyectar los siguientes años, lo cual me parece algo altamente probable. A partir del 2028-2032 la depreciación caería por la caída del CAPEX, caída de inversiones. Por eso es que va cayendo a los últimos años. Luego, el capital de trabajo. El capital de trabajo sí ha sido un poco más complicado, ha sido más difícil de proyectar. Sin embargo, mi predicción es que para 2003 va a ser 1,6%, y esto lo he adquirido por el histórico. Cuando Alicor se proyectó a crecer a doble dígito años anteriores, como fue el desde 2018, y también tuvo un crecimiento de doble dígito del 2014 o 13 si no me equivoco, con lo que pasó es que el capital de trabajo pasó a ser negativo, se financió bastante, muy bien con los proveedores, y esto le haría caer mucho el capital de trabajo. Como no es el caso y han dicho de que no van a crecer tanto, he usado los promedios, el promedio de 3% de años anteriores cuando no ha crecido tanto, y a partir de ahí sí he usado promedios hasta el 2028. Y 2028-2032 lo que he hecho
Nuevamente, como les voy a mencionar, mientras más lejano los años, más difícil proyectar, y este sí es un promedio histórico de 10 años, de 0,2, lo cual me parece correcto para Alicor. Por lo tanto, ya me quedaría de la siguiente manera. Y el CAPEX sí es menos 3,3%, promedio de los últimos 5 años aproximadamente. A partir de ahí reduciendo el CAPEX, puesto que las ventas ya no van a crecer tanto y por lo que se va a buscar eficiencias. Entonces sería de la siguiente manera. Ahora, ojo, donde más he puesto mis supuestos son estos primeros años. Esto ya es a criterio de cada uno de ustedes si quieren seguir un modelo similar. Pero es así como se elabora el DCF. Muy bien, una vez que tengo esto, flujo de caja libre, como ya saben, es simplemente el NOPAT más la depreciación más el capital de trabajo más el CAPEX, que es negativo, que básicamente es una resta. Y me queda un flujo de caja libre, como ven en pantalla, llegando casi a los 1.000 millones en el último año de proyección. A partir de ahí, ¿qué WACC uso? Porque hay que descontar estos valores. El WACC de 9,2%. Yo ya hice un video de cómo es que hallo los WACC. Para todos los DCF que estoy haciendo me estoy guiando de cómo les he enseñado. En este caso no les voy a mostrar cómo llega el WACC, pero a mí me sale 9,2%. Este también nuevamente es el criterio de cada uno de ustedes. Con esto el DCF ya lo tengo, el flujo de caja descontado, que es como se ve en pantalla. Y bueno, aquí hay que proyectar también el valor terminal a largo plazo, que es, como ya saben también, el último año más el TGR, el Terminal Growth Rate, entre el WACC menos el TGR, y con esto ya tendría el valor perpetuo, que representa un poco más de la mitad de todo el valor de la empresa, porque el valor de la empresa básicamente es el valor perpetuo por la suma de todos los flujos. Ahora, esto es básicamente la explicación de por qué, a pesar de que ha crecido tanto Alicor, no se ha reflejado en su precio. Primero, son cosas políticas, eso por supuesto que va a afectar. Y segundo, porque creo que el mercado no le cree que pueda sostener tanto crecimiento a los siguientes años. Y para eso vamos a hacer la prueba de qué pasaría si yo lo sigo proyectando a 20% y a partir de ahí a una regresión lineal, algo más sano, digamos. Pero antes de eso vamos a terminar con el valor fundamental de Alicor. He usado deuda neta, que es deuda neutra, toda la deuda más o menos el cash, mejor dicho, y he usado como referencia nuevamente el valor que les mostré, lo que Alicor tiene proyectado, que es 2.4 veces la deuda neta EBITDA. Con esto ya tengo el valor, ya no necesito la caja, simplemente es la resta entre esto, el valor de la empresa menos la deuda neta, y ya tendría el equity. Y esto solo hay que dividirlo entre el número de acciones. Ojo que el número de acciones no es 854 millones, sino 847 millones. Y esto porque es Alicor acciones clase C, porque también existe Alicor acciones de inversión, lo cual son otro porcentaje de acciones y otros valores. Muy bien, entonces con esto ya tendría el valor fundamental de Alicor, que es 8,56, como me sale a mí. Aún así, con todo lo que he mencionado, sigue estando subvaluada. Ahora, ¿qué pasaría si las ventas fueran como en años anteriores, doble dígito? Algo que el mercado no le cree. ¿Y qué pasaría? Sería algo muy optimista, cambiaría el valor. Y con eso, o sea, tomando como referencia el crecimiento como en la primera fila, el valor de Alicor tendría que ser 18 o 19 soles, lo cual es insólito, jamás ha estado Alicor en ese precio. Y por eso es que tuve que normalizar el crecimiento y quizás ser un poco más pesimista. Y corregir, porque así es, cuando tiene valores extremos es porque está mal proyectado, y por eso es que no creo ni tampoco el mercado le cree que pueda tener alto crecimiento. Por eso es que tienes que ajustar a valores más reales, propios del sector también. ¿Por qué he cambiado la deuda neta al proyectado? Porque, como les mostré en el principio, algo que me preocupa es el crecimiento de la deuda, y es algo que creo que va a seguir pasando en los siguientes años, y esto afecta directamente el valor de Alicor. Y bien, en la sensibilidad también el WACC puede variar. Si fuera el WACC de 10%, el precio de Alicor tendría que bajar un poco más. Un WACC más alto, acuérdense que es más riesgo. Un WACC más bajo, digamos 8.5, sería
un valor de Alicor más optimista, 10 soles básicamente. Entonces dejemos el valor en que yo había colocado 9,2% y el valor sería 8,56 soles por acción. Ahora sí, vamos al gráfico. Ok, chicos, el gráfico es simple. Si yo más o menos con el valor fundamental he proyectado que Alicor llegaría aproximadamente a este precio. Coincide más o menos con un techo, esa es coincidencia. Pero ya te dice mucho del el espacio que tiene Alicor para crecer. ¿Y qué me dice el análisis, la acción del precio? El análisis técnico es que sí hay un posible crecimiento del 32% de hecho. Y lo otro es que ya ha roto una línea de tendencia, como mencioné en un video anterior, de hace muchos años. Y finalmente, bueno, este es un triángulo que es una acumulación. Y esto podría encaminarse hacia ese lugar. Bien, esta es mi presentación de Alicor. Espero les haya gustado. Si tienen una opinión distinta, acuérdense que no tengo un problema en leer sus comentarios y sus opiniones. Y en todo caso pueden unirse también al grupo de Telegram. Un saludo hasta aquí y hasta pronto.